Me llamo Miroslava y en un video anterior les había comentado que yo estoy estudiando el doctorado y el objetivo de mi tesis es restringir el parámetro de curvatura omega k utilizando ondas gravitacionales. También hablamos que las ondas gravitacionales fueron predichas por Albert Einstein en 1916 y son ondas en el tejido del espacio-tiempo causadas por masas en aceleración. Pero para poder usar estas ondas gravitacionales, primero necesitamos entender la parte matemática, por lo cual ahora es lo que vamos a hacer. Primero, necesitamos obtener lo que se conoce como gravedad linealizada. Lejos de los objetos compactos, como son los agujeros negros y las estrellas de neutrones, la gravedad puede considerarse débil, por lo que el campo gravitacional se expresa como la métrica de Minkowski más una perturbación, que es esta h mu nu. Entonces, si nosotros sustituimos este campo gravitacional en los símbolos de Christoffel, podemos obtener posteriormente lo que se conoce como el tensor de Riemann, que sería este de acá. Si además hacemos las contracciones correspondientes, podemos obtener el tensor de Einstein, que es este de aquí y ya con las contracciones, con todos los cálculos ya simplificados, donde este operador cuadrado es el de Lambertiano, definido de esta forma. Ahora, esta ecuación de aquí es bastante complicada, por lo cual nosotros tenemos que encontrar la manera de reducirla para poder trabajar con ella. Lo primero que se hace es considerar el tensor de rastreo inverso, definido como una h barra mu nu. Y aquí está. Ahora, si sustituimos esta ecuación de aquí en el tensor anterior, se simplifica de esta manera, pero aún sigue siendo una ecuación bastante complicada, por lo que entonces para eliminar términos con segundas derivadas se utiliza la norma de Lorentz, o también conocida como la norma armónica, y es la ecuación definida con número 6. Así, podemos obtener el tensor de Einstein de esta forma, que es la ecuación 7. Esta ecuación ya es lo que se conoce como gravedad linealizada, porque como acabamos de decir, nos acabamos de eliminar los términos con segundas derivadas, donde otra vez este operador de Lambertiano está definido de esta manera, como ya les había mencionado. Entonces, nosotros, el primer caso que podemos considerar es qué pasa cuando T mu nu es igual a cero. Este es nuestro tensor de energía-momento. Entonces, aquí estaríamos hablando del vacío y así, si lo sustituimos en la ecuación anterior, pues obtenemos esto, que es la ecuación de una onda tridimensional y tiene como solución una onda plana, escrita en la ecuación 9. A mu nu va a ser un tensor simétrico constante. Este tensor es de rango 2 y como acabamos de decir que es simétrico, pues entonces va a tener de inicio 10 componentes independientes. Además, tenemos que K alfa es un cuadrivector conocido como vector de onda. Si nosotros utilizamos la norma de Lorentz con la ecuación anterior, pues vamos a obtener esto de aquí. Pero esto solamente se va a cumplir si nosotros tenemos que K mu por A mu nu es igual a cero. Esto significa que A mu nu es ortogonal a K mu. Además, nosotros podemos imponer estas otras dos condiciones. A mu nu va a ser igual a cero. Esto significa que va a tener una traza cero. Y además, A mu nu por U beta es igual a cero, donde U beta es una cuadrivelocidad. Estas tres condiciones, que es esta de acá y esta de aquí, se les conoce a las tres como las condiciones de norma transversales sin traza, mejor conocidas como la norma TT por sus siglas en inglés. Entonces, siempre que estemos estudiando ondas gravitacionales, hay que checar si nos dicen que estamos trabajando en esta norma. Usualmente es así, pero no siempre. Hay ocasiones en las que sí se considera
bueno, no se considera esta norma y entonces pues los cálculos son más complicados. Ahora, de aquí, pues vamos a checar la polarización de mis ondas gravitacionales. Consideremos primero un grupo de partículas con esta cuadrivelocidad, U beta. De las ecuaciones anteriores, nosotros obtenemos que A alfa 0 va a ser igual a 0 para todo alfa. Además, supongamos que orientamos los ejes coordenados espaciales de tal manera que la onda viaja en la dirección z positiva. Es decir, que se va a cumplir nuestra ecuación 15. Nosotros, si sustituimos esta información en la ecuación ANSE, una de las condiciones que habíamos dicho, pues vamos a tener que A alfa z va a ser igual a 0 para todo alfa. Entonces aquí ya habíamos dicho que A alfa, A mono iba a tener 10 elementos independientes, porque era un tensor simétrico de rango 2. Pero ahora, con estas otras condiciones que le estamos imponiendo, pues se están reduciendo esas componentes. De tal manera que al final solamente nos van a quedar 4 componentes distintas de 0. Y son estas de acá. AXX, aquí iría a YY, pero nosotros como dijimos que tenemos una traza 0, pues entonces decimos que es menos AXX. Además tenemos AXY y esta de acá, porque es simétrica. Entonces, estas 4 componentes, recordemos, solamente son para las condiciones ATT. Pero nosotros, sin ningún problema, podemos cambiarle el nombre a estas componentes. ¿Cómo las queremos llamar? Bueno, pues vamos a decir que estas de aquí van a ser nuestras componentes A más, H más, perdón, y estas componentes de acá van a ser H cruz. ¿Por qué? Bueno, vamos a considerar un anillo de partículas. Entonces, en ese anillo va a ser golpeado por una onda gravitacional con una polarización H+. Primero, el anillo va a formar una elipse de manera horizontal. Luego va a regresar a ser un círculo y luego va a regresar a ser una elipse, pero en esta ocasión de manera vertical. Y nuevamente, pues un círculo. Entonces, como podemos ver, con este movimiento se formó una especie de signo más. Por eso, pues se le conoce como polarización H+. Luego, otra vez tenemos nuestro anillo y en esta ocasión cuando es golpeado por la onda gravitacional, se forma la elipse, pero inclinada hacia la derecha. Otra vez círculo y otra vez elipse, pero inclinada hacia la izquierda. Entonces aquí podemos ver que se formó una especie de signo de cruz. Entonces, por eso nosotros decimos que tenemos dos polarizaciones, H más y H cruz. Pero esto que acabamos de estudiar solamente era considerando que el tensor de energía-momento era igual a 0. Era un caso ideal porque es el vacío y no podemos decir que siempre estemos trabajando en el vacío. Entonces ahora vamos a estudiar la producción de ondas gravitacionales de manera general. Para ello, recordemos nuevamente el tensor de Einstein en la gravedad linealizada, que es la ecuación 18. Nosotros decimos que esta ecuación tiene solución la ecuación 19, donde G va a ser nuestra función de Green retardada. Recordemos que se le dice retardada porque estamos diciendo que en un tiempo y en un lugar se va a emitir una señal y va a ser recibida en otra posición un tiempo después. Por eso es función retardada. Y aquí nuevamente tenemos nuestro tensor de energía-momento y lo que estamos diciendo es que un observador en las coordenadas xt va a recibir una señal producida por una fuente en yt'. Si nosotros vamos a tomarle la función de Fourier, entonces lo que vamos a hacer es, aquí está la función de Fourier, la transformada de Fourier, perdón, y entonces vamos a empezar a hacer el álgebra. Aquí nada más tenemos la sustitución y nosotros vamos a hacer un cambio de variable. A t
menos la distancia X menos Y, la vamos a renombrar como TR, esta de aquí, que es lo que se conoce como un tiempo retardado. Ya que hacemos ese cambio, bueno, pues hacemos el cambio en todos los lados que es correspondiente y al final obtenemos esta ecuación de aquí. Como además podemos decir que la fuente se mueve lentamente, entonces la mayor parte de la radiación va a ser emitida a unas frecuencias omega, que son lo suficientemente bajas, tal que esta distancia vamos a poderla aproximar a una R, donde esta R es la distancia del observador a la fuente. Además, con estas aproximaciones, podemos decir que la exponencial, donde hace rato teníamos la distancia, entre la distancia, puede ser reemplazado por una exponencial con esta R entre R. Entonces, la ecuación anterior se simplifica de esta manera. Para resolver la ecuación anterior, vamos a considerar la integral en la ecuación 22, esta de aquí. De aquí nosotros podemos observar que esto es igual a 0 por el teorema de Gauss, ya que estamos hablando de una fuente aislada. Entonces, obtendríamos la ecuación 23, nada más con un despeje. Además, nosotros tenemos que la parcial mu respecto al tensor de energía-momento con una barra por acá, es igual a 0 y nosotros entonces podemos separar las componentes de tal manera que obtendríamos la ecuación 24. Entonces, tenemos esta ecuación de aquí y nosotros podemos utilizar la simetría de los índices. Acá está. Ya que tenemos esto, aplicamos un truco similar al anterior, donde desarrollamos las integrales, y entonces después de simplificar, vamos a obtener esta ecuación de acá. Nosotros vamos a decir que esta ecuación va a ser el momento cuadripolar y se escribe de esta forma, donde lo único que hicimos fue renombrar a una IJ, a un tensor I y J. Entonces, si nosotros regresamos al tiempo t, porque estamos hablando aquí del tiempo retardado, cuando regresamos al tiempo t, bueno, pues obtenemos esto. Ahora, ya tenemos lo que es nuestro momento cuadripolar. De esta ecuación de aquí se pueden obtener las simulaciones de las ondas gravitacionales. Yo les había dicho que en mi tesis voy a trabajar con el telescopio Einstein y entonces ahora vamos a obtener las ondas gravitacionales, pero en específico para este telescopio. Primero, aquí tenemos un interferómetro. En este interferómetro tenemos este ángulo teta, el ángulo phi y un ángulo psi por acá. Teta y phi nos van a dar la posición de la fuente y psi es el ángulo de polarización. Entonces, en la norma TT, la forma de la onda se escribe de esta manera, donde esta H es nuestra tensión, que es el parámetro que habíamos visto en las ecuaciones anteriores. F más y F cruz son las funciones de antena, lo que nos van a permitir recibir estas ondas gravitacionales. Y esta H más y H cruz, pues son las polarizaciones de lo que habíamos mencionado anteriormente. Para el telescopio de Einstein, en específico, estas son las funciones de antena. Y como se van a tener 3 interferómetros, pues entonces son 3 funciones de antena, en donde podemos ver que lo único que cambia es esta fase de los ángulos. Para un sistema binario con órbita circular, tenemos estas polarizaciones. Estas polarizaciones se obtienen del momento cuadripolar que acabamos de deducir. Y aquí acabamos de renombrar esta AT definida de esta forma, donde esta distancia luminosa es esta ecuación definida aquí. Y además, esta MC es lo que se conoce como masa chirriante. Aquí está.
Esta eta es la razón simétrica de la masa, definida de esta forma. FGW es nuestra frecuencia de la onda gravitacional. Si nosotros sustituimos las ecuaciones anteriores que acabamos de obtener, en la primera ecuación de h de t, pues obtenemos esto de aquí. Después de hacer un poco de álgebra, podemos reescribir esta ecuación en esta forma, donde definimos un phi cero como esta ecuación de acá. Vamos a obtener la transformada de Fourier de esa ecuación. Entonces, esta es la transformada una vez que sustituimos y vamos a renombrar una BT de esta forma, donde aquí separamos toda la parte de los F cruz, de las funciones de antena. Entonces, como la frecuencia de una onda proveniente de dos cuerpos en proceso de colisión va a cambiar con bastante lentitud, entonces se puede aplicar una aproximación de fase estacionaria. Y aquí ya tenemos esta aproximación. Ya, ahora vamos a aplicar una expansión de Taylor a nuestro exponente alrededor de un tiempo t igual a tc. Este tc es el tiempo de colisión. Y aquí además tenemos que 2 veces 2pi por la frecuencia va a ser igual a derivada respecto del tiempo de phi evaluado en nuestro tiempo de colisión. Entonces, considerando esto al final, en la expansión de Taylor solamente nos van a quedar estos términos de aquí. Sustituyendo esto en la ecuación anterior, vamos a obtener esto, donde los únicos que van a depender del tiempo ahora va a ser la segunda derivada de phi. Todo lo demás ya lo pudimos sacar de la integral. Si hacemos un cambio de variable de esta forma y resolviendo la integral anterior, obtenemos que la transformada de Fourier es esta de aquí. Y ahora lo único que hace falta es encontrar phi dos puntos. Una vez que se obtiene y arreglando toda la parte del álgebra, se obtiene que la transformada de Fourier está definida como la ecuación 35, donde esta A es esta de aquí. Entonces, ya obtuvimos todo lo que necesitamos para poder simular las ondas gravitacionales.